Dios les bendiga. Gracias por sintonizar la radio Caminando por Fe. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las predicaciones, estudios y futuras transmisiones en línea. Sin más preámbulos, les dejo con la palabra que Dios tiene para ti hoy. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a entrar rápidamente a lo que es la Santa Escritura. Vamos a ir al libro de Números, repito, Números capítulo 20, a la altura del verso 6. Repito, Números capítulo 20, a la altura del verso 6 hasta el 13. Vamos a estar leyendo por ser palabra de Dios, bajo comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: Oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla. Repito, verso 13. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Bendito sea el nombre de Jesús. Padre, gracias por tus palabras que fueron leídas. Señor, ve tomando el control. Ve hablando conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar predicando bajo el tema: no te dejes manipular. Repito, vamos a estar exhortando la palabra de Dios bajo el tema: no te dejes manipular. La palabra manipulación, dice la palabra de Dios bíblicamente, de que es cuando alguien trata de exigir algo a cambio de algo. Es como una doble intención metida dentro de lo que es una intención. Vemos que el pueblo en este caso hace que Moisés sea manipulado en las emociones, no físicas, sino emociones espirituales. Vemos que Moisés estaba cansado, estaba abrumado, estaba perplejo de estar soportando al pueblo de Israel. En este caso, cuando salieron de Egipto, el pueblo exigía a Moisés volver de donde Dios lo había sacado, que era Egipto, porque ellos decían que el desierto les era difícil, pero por cuanto eran esclavos, era mejor ser esclavo. Es decir, era mejor ser esclavo del pecado a seguir los caminos rectos de Dios bajo la senda de la obediencia en santidad, pudor y modestia. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero Moisés, en este caso,
que era el sacerdote, era aquel puesto por Dios para dirigir al pueblo hacia el camino llamado Canaán. Moisés no solamente puso de su parte, sino que puso totalmente del empeño físico, moral y un empeño emocional, porque el pueblo cada día exigía, pedía y manipulaba la situación que vivían para que Moisés preguntase a Jehová, en este caso, las situaciones que estaban pasando el pueblo de Israel. Vemos que esto no fue totalmente de agrado para lo que fue el pueblo de Israel recibir una contestación de Dios o un resultado a los problemas, una solución a los problemas por excusa que ellos tenían con Dios. Bueno, entonces el pueblo entra en lo que es una manipulación. La manipulación viene ya desde los tiempos de Adán y Eva. Vemos que en el libro de Génesis, a partir del capítulo 13 en adelante, vemos que ahí se cruza una manipulación interna, cuando la palabra de Dios se refiere específicamente en Génesis 3, 19, 20, dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó Adán, verso 20, y llamó Adán el nombre de mujer a Eva, por cuanto ella era madre de todos los seres vivientes. Amén. Cuando Jehová se refiere a que el hombre mismo tendrá que trabajar por el pan, no simplemente Dios le estaba diciendo de que él iba a obtener las cosas tan fácilmente, sino que tenía que trabajar para conseguir lo que en este caso Adán y Eva y su descendencia querían, porque Dios te dice: te voy a bendecir, pero es necesario que trabajemos en la tierra, en las cosas que Dios provee, las cosas que Dios manifiesta. Pero el pueblo de Israel no entendía lo que era sudor, trabajar con arduo trabajo, sino que ellos entendían el recibir las cosas sin ningún tipo de esfuerzo, sin ningún tipo de sacrificio. Y ahí es que viene la palabra manipular. Ahí es cuando nosotros presentamos nuestras situaciones, nuestras quizás debilidades delante de los líderes, delante del pastor, delante de aquellos que Dios puso para que nos ayuden a encaminarnos en el camino hacia Canaán. Bendito sea el nombre de Jesús. Es por eso que Malaquías dice una palabra muy fuerte en el capítulo 2 a la altura del verso 15. Malaquías dice, refiriéndose ya a lo que es una sola carne, una sola unidad, dice: no hizo él uno, es decir, Jehová no hizo uno, habiendo en él abundancia de espíritu, y por tanto uno, porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la compañera de su juventud. Para meterlo en el verso de, en este caso, Génesis 3, 19, 20, ya ahí se está refiriendo a lo que es una sola carne. No podemos nosotros quejarnos de lo que es, en este caso, Malaquías habla de la pareja, del cónyuge, pero para involucrarlo con Israel, vamos a vincularlo con la manipulación. No podemos nosotros querer como jactarnos de lo que vendría siendo el pan. No podremos poner cargas sobre aquellos que no pueden sobrellevar las cargas, simplemente porque la palabra dice que somos unidos, somos una carne. Si somos una carne, como dijo Jesús, y como decían los discípulos, cada cuerpo, cada miembro del cuerpo humano tiene una función. Es decir, que a pesar de no estar unidos por espíritu en una sola carne, estamos unidos unánime por los miembros, porque así como el brazo, así como los ojos, así como la boca hacen una función, cada persona hace una función en Dios.
Por eso la palabra que dice Malaquías, de guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Es decir, no podemos querer las cosas como si fueran o querer las cosas como si eran. Bendito es el nombre de Jesús, sino que tenemos que ser agradecidos por el esfuerzo, por la virtud que otros nos brindan. Aleluya. Así que en Eclesiastés 4, dice una palabra muy contundente con respecto a la actitud que tuvo Israel con Moisés. Dice en Eclesiastés 4, versos 3, a partir del verso 3, dice algo como que, y tuve por más feliz que unos y otros, al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Ahí está hablando ya el proverbista Salomón. Ahí él se está refiriendo al esfuerzo que muchos están haciendo en la tierra, a que muchos están haciendo en la tierra, que están trabajando en lo que Dios propuso. Y en el verso 4, él especifica y dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando él se refiere a la vanidad y la aflicción de espíritu, es porque la vanidad es jactarnos de cosas que no podemos jactarnos, cosas que Dios limita a tener en posiciones, cosas que quizá Dios provee a otro, no queremos querer las cosas que esta persona tiene. Por eso el pueblo de Israel se limitaba, porque en su corazón había mucha aflicción de espíritu y a la vez había vanidad, porque ellos, mientras más Dios les respondía, mientras más Dios les daba, ellos querían más. Buscaban la forma de que Dios fuera de alguna u otra manera quedado de mentiroso o quedado de un Dios que no cumple las promesas que acabo de mencionar al pueblo de Israel, que en este caso era que le iba a dar en posesión una tierra donde va a ser fértil, y aparte de ser una tierra fértil, que todo lo que ellos pusieran en la tierra iba a dar fruto, también iba a brotar leche y miel. Es decir, que no iba a haber escasez, no iba a haber escasez de pan, no iba a haber escasez de ningún tipo de sustancia líquida, sino que sería multiplicado al 100 por 1. Pero esa multiplicación conlleva una aflicción de espíritu, porque el espíritu se aflige a causa de la misma vanidad. Cuando el pueblo de Israel no recibía lo que ellos en contundencia querían recibir por parte de la manipulación a Moisés, entonces eso provocaba en ellos un enojo, provocaba en ellos un desenfreno. Por eso la palabra de Dios dice que el pueblo de Dios no perece, sino por más que falta del conocimiento de la palabra o de la verdad. Es decir, que si el pueblo de Israel se estaba desenfrenando, no era porque Moisés era un mal líder o Moisés no se encargaba de las necesidades del pueblo, sino que el pueblo tenía la mirada no en Dios, sino en lo que Dios provee. Hay gente que se enamora más del Dios dador que el Dios que correcciona, el Dios que pone las cosas como si fuesen, es decir, ese Dios que disciplina, que capacita antes de enviar a alguien o antes de darle algo. Dios te pone en balanza, Dios primero te quita todas las cosas que no añaden sino aflicción de espíritu antes de darte la bendición. Así como el alfarero trabaja con lo que es la vasija, así Dios trabaja cada día con las personas. Y en este caso el pueblo de Israel fue procesado por el desierto por causa de Dios, para que ellos aprendieran de que lo mucho
Si en lo poco, eran fieles a Dios, pues Dios lo pondría en lo mucho. Pero ellos entendían que si en lo mucho estaban, Dios tenía que ascenderlo a otra dimensión. Y lamentablemente Dios no funciona así. Juan 5:18. Dice Jesús, hablando a lo que serían los saduceos, los fariseos que estaban allí presentes, Jesús habla sobre la autoridad que el Padre delega sobre él. Y dice en el verso 18, por esto los judíos, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Y en el verso 19 Jesús responde a ellos, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras estas la mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Es decir, que las pequeñas cosas que alguien hace en Dios, por más pequeñas que sean, Dios se glorifica, porque si en lo poco es fiel, entonces lo mucho Dios lo pondrá. Así como el pueblo de Israel no entendió y puso por propicio a Moisés, el ministerio de Moisés, provocó de que Moisés se desenfrenara, provocó de que Moisés se jactara de este pueblo, se jactara de lo que es la paciencia, porque ya Moisés entró en una situación donde ya quería salir del pueblo, ya quería terminar de escuchar, yo necesito, yo quiero, o sea, ya estaba en una situación tan espesa que Moisés decía, ya me llevaron al límite de la locura. Por eso vemos que en el verso 10 Moisés le dice a ellos, oíd ahora rebeldes, en modo exclamativo. El Moisés le dice rebelde, o sea, personas que ya son tan negligentes que no escuchan, ni sigan por aquí, ni sigan por allá, no escuchan consejos, sino que quieren hacer lo que le da su verdadera gana. Pero las cosas no funcionan así en Dios. Entonces, por eso vemos que luego Moisés le pregunta a ellos, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Es decir, ustedes quieren agua, yo le voy a hacer salir agua. Y Prap le dio a lo que en este caso es Cristo, la roca, aquella que los edificadores desecharon sobre la piedra angular. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, vemos que Moisés se apartó de la revelación de Dios, se apartó del diseño que Dios puso en sus pensamientos. Que no nos pase lo que sucedió con Moisés, que nadie nos controle, que nadie nos manipule con sus necesidades, con argumentos o con teorías conspirativas o con situaciones que estén pasando, que nadie os perturbe nuestra fe, pues autor y consumador es Jesús. Y dice la palabra que hay que poner la mirada en el blanco. ¿Cuál es el blanco? La salvación y Cristo. Nunca podemos quitar la mano del arado, porque si volvemos atrás a mirar, entonces podremos tropezar, podemos volver a lo que son los sentimientos antiguos. Y si el viejo hombre vuelve, entonces el que fue renovado mediante Cristo vuelve a ser lo que era en antes, un vómito, y podemos sacar las palabras que hace mucho Dios limpió, Dios cambió. Entonces la paciencia es parte de la virtud, bendito sea el nombre de Jesús. Es por eso que la paloma no reposa con personas que sean impacientes. Cuando la paloma reposó sobre Jesús, cuando Jesús fue bautizado, es porque Jesús estaba en una situación tan quieta, tan conforme, que el Espíritu Santo de Dios, manifestado en paloma, pudo reposar en su hombro. Entonces, por eso tenemos que tener serenía. La palabra sereno es cuando tú te mantienes quieto. Cuando la palabra dice en Génesis de que el Espíritu de Dios posaba sobre las aguas, es porque
las aguas se aquietaron, las aguas se calmaron, para que el Espíritu de Dios esté posando sobre lo que es el Espíritu Santo. Amén. Entonces hay que permanecer quietos a pesar de todo, de los vientos, de las palabras, de las ofensas, de las humillaciones, de todo. Hay que permanecer quietos. Que ellos no influyan en ti, sino que tú seas quien resplandezca a Cristo en ellos para que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Mantenerte al tanto en la palabra de Dios. Recuerda que todos fuimos hechos a la imagen y semejanza de Cristo. Sigue sintonizando, caminando por fe, para que seas edificado con una palabra de vida. Shalom.